A Héctor Martiniano Pajón, quien es contador público, además integra la Junta de Gobierno de FEMUCOR, especialista en temas de cooperativas, de mutuales, del impacto de los ingresos brutos, ¿no?, en cooperativas y mutuales. Bueno, tenemos varios temas para charlar con él, así que ya mismo lo saludamos. Héctor, buen día, te saludamos aquí de Canal 20 Villa María. Martín Alaniz es mi nombre, ¿cómo estás? Buenos días, Martín, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, muy agradecido y felicitaciones por este programa del Grupo Gesta. Exactamente, bueno, nosotros estamos muy felices también de poder recibirte y charlar un poco de las problemáticas, ¿no?, de las cooperativas, de las mutuales, de todo el tercer sector de la economía. Y si tuvieras que marcar uno puntual, ¿con cuál comenzarías? Porque evidentemente estamos en un contexto de pandemia, en un contexto totalmente diferente, y si tuvieras que marcar un punto problemático para este tercer sector de la economía, ¿cuál dirías que es el más destacado en este momento? Bueno, el tema de la pandemia afecta a toda la sociedad y en particular a las mutuales porque es una actividad que normal y ordinariamente se hace en forma presencial, ¿está bien? Los servicios médicos, los servicios de prestaciones, servicios de ayuda económica, las otras prestaciones que suelen prestarse las mutuales, generalmente es un servicio de carácter personal y de asistencia personal. Obviamente que la pandemia, con el aislamiento, con los dispositivos de distanciamiento, afectó notablemente esas actividades. Muchas se reconvirtieron en la opción digital de una forma de atemperar, de evitar un impacto muy negativo. Algunas salieron ilesas, otras salieron bastante golpeadas de esto y hemos tenido, imagínense, una mutual que atiende jubilados. Es imposible que el jubilado en todo este año haya podido ir a la mutual a pesar que tenía necesidades de servicios. Bueno, las mutuales de un modo u otro, con las formas de delivery, con la forma a distancia, con la forma WhatsApp, lograron sobrepasar ese momento. Eso en cuanto a la coyuntura. También no deja de ser una buena oportunidad esto, porque en las crisis también se revelan ciertos valores que en el mutualismo han sobresalido, que es el asunto de una especie de lealtad entre la mutual y los directivos y los socios, lo cual, a pesar de estas circunstancias, no los han abandonado. Cada uno, dentro de sus medidas y sus posibilidades, prácticamente todas han implementado dispositivos para llegar a los socios. Eso ha generado una fidelidad, un reconocimiento del vínculo que va más allá de un interés comercial, de un interés de prestacional. Así hay entidades que han buscado infinitas alternativas para llegar. Algunas han mejorado sus sitios web, otras han incorporado prestaciones a través de aplicaciones que funcionan sobre los celulares. Bueno, de algún modo u otro han llegado. Eso salvó la situación y también genera una oportunidad interesante a futuro que, si se sabe capitalizar, va a potenciar al sector. Lógicamente que también nos encontramos con cuestiones estructurales. La inflación, eso asemella, imagínense, los costos aumentan a nivel inflacionario por encima, algunos, por encima de los niveles de inflación, caso de los alimentos, y nosotros atendemos lo que se llama las necesidades básicas. No tenemos necesidades. El que viene a una mutual viene por cuestiones prácticamente las que están incluidas en lo que se llama el primum vivere, o sea, vienen por la comida, vienen por el medicamento, vienen por una plata para pagar EPEC, EPEC aumentó, todos los servicios de un modo que aumentaron, las canastas familiares aumentaron notablemente por encima de la inflación. Una carne a 800 pesos afecta a cualquiera. Entonces ese impacto, el que está presente en ese sector, en esa demanda, es el sector mutual. Sí. Héctor, me gustaría que puntualices en esto que decías recién, ¿no? Utilizar este contexto tan duro, tan dramático, ¿no?, para transformarlo en una oportunidad, ¿no?, de cara al futuro. ¿Y cuáles pensás que van a ser esos puntos, esos ejes de trabajo una vez que la pandemia sea superada para el sector de la economía social? ¿Cuáles son, digamos, los trabajos que han quedado tal vez como base o como incipientes? Imagino la incorporación de tecnología, pero que luego deben potenciarse más adelante. No, creo que nosotros tenemos una herramienta que hace muchos años se viene implementando, que es la integración.
que es la integración. La integración siempre ha sido una política de todos los gobiernos que han pasado por el INAES, ¿no? O sea, sí. usted imagínese el tener una presencia territorial. No existe organización en el país que tenga la capilaridad, la presencia territorial entre el mutualismo y el cooperativismo, ¿no? O sea, no hay sector, no hay región, no hay pueblo en la República Argentina donde no haya una cooperativa y o una mutual y a veces una o varias. Eso le da una presencia casi única en Argentina. Ninguna organización, ningún banco, ninguna organización gubernamental, absolutamente ninguna, tiene esa presencia prácticamente en todo el territorio del país. ¿Qué es lo que está faltando? Y calculo que la oportunidad se va a precipitar la necesidad de integrarse en forma horizontal, no en forma vertical, porque eso ya está integrado políticamente. Y ya han habido varios hechos contundentes sobre eso. Antes de la pandemia, el sector mutual constituyó un fondo mutualista que le prestó a FECOVITA, que es una federación de vitivinícolas, que en el año pasado, para el mes de marzo, FECOVITA carecía del capital de trabajo para financiar lo que se llama las tareas del laboreo de la vendimia. Ese es un trabajo puntual que dura 30 días, normalmente se paga, es trabajo que termina y se paga, son los famosos trabajadores golondrinas. Entonces no tenían, el sector apoyó con 150 millones de pesos, que en aquel momento era mucha plata, apoyó, FECOVITA lo devolvió en tiempo y forma, cumplió, devolvió el año, una tasa muy buena, tanto para ellos como para nosotros, va a dar más 3 puntos en ese momento. Ahora se hizo una segunda integración de un fondo también de 150 millones de pesos para prestarle al sector lácteo. La cooperativa Manfredi recibió también un fondo, un préstamo, constituido por la mutual. Bueno, eso ya está plantado, eso ya está funcionando. Hay muchas organizaciones que están haciendo una integración territorial, porque esas estructuras presenciales en todo el país son de un altísimo costo, ¿está bien? Entonces, ahí existe una oportunidad, y la oportunidad viene dada, el aprovechamiento de esa oportunidad viene dada por la integración, porque la integración da un elemento clave en la economía, que es la escala. La tecnología es accesible a todo, pero es cara, ¿está bien? Los procesos son caros, sí, y no todo el mundo puede acceder a eso. Héctor, te pregunto por los impuestos, ¿no?, que las cooperativas, los mutuales tienen que pagar tanto en el ámbito municipal como provincial y nacional. ¿Cuál es la incidencia que tiene al respecto? Porque evidentemente es un factor, ¿no?, a tener en cuenta a la hora de analizar la estructura de costos. Bueno, ingreso bruto, usted sabe que es un impuesto totalmente distorsivo porque va grabando en cada una de las escalas de los ingresos. Normalmente esos impuestos son trasladados en los precios, va incluido una participación del ingreso. En el caso particular de las cooperativas y las mutuales, ahí estamos en una discusión, prácticamente que es una discusión que desde nuestro punto de vista, tanto desde el punto de vista doctrinario y jurídico por jurisprudencia, es un tema que está resuelto. Es un tema que está resuelto. Lo que sucede es que las jurisdicciones, o sea, hablando de las provincias, no acatan un compromiso que ellas mismas asumieron. Esto se remonta a la Constitución cuando se modificó en el 94. En el 94 quedó pendiente un artículo, el 75, que no lo trató la Convención Constituyente, que refería a que las provincias tenían que ponerse de acuerdo con el régimen de coparticipación. Eso se produjo en el año 95 y se incorporó a la Constitución. El convenio de coparticipación federal es parte integrante de la Constitución. En ese artículo, en esa ley, la 23.578, existía el compromiso de las provincias de no gravar ingresos brutos en las entidades sin fines de lucro. Es un compromiso que todas las jurisdicciones tenían que mandar una ley, la provincia de Córdoba y todas las jurisdicciones enviaron, que es el régimen que es. ¿Qué pasó? Que las provincias no lo cumplieron. Muy bien, ¿quién los tiene que hacer cumplir? Bueno, ahí estamos en discusión. Imagínense que el Comité Federal de Impuestos es un órgano constitucional que no depende ni de la justicia, ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo. Es un órgano constitucional, como el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, que es independiente.
Entonces, mucha gente ha planteado en diferentes escenarios, en administrativo, en legislativo, sin eco. ¿Pero por qué? Porque los presupuestos públicos también están bastante comprometidos y nadie quiere perder esos recursos. Con el agravante que la crisis, y esta cuestión de la crisis de los presupuestos y el famoso necesidad de tener un superávit, un déficit menor con tendencia a un superávit, hay jurisdicciones que han multiplicado enormemente su alícuota de ingreso bruto. Entre Ríos, 8%, por ejemplo, ¿está bien? 8% sobre algunas actividades. Entonces, estamos en una discusión, la provincia de Córdoba no ha tenido una acogida favorable, necesaria, nunca nos invitó a una mesa, hemos ido a las audiencias públicas, y la verdad que hay algunas entidades, el caso de una cooperativa farmacéutica en Tucumán, hizo un juicio sobre la inconstitucionalidad del Código Fiscal de Tucumán. Efectivamente, hizo un juicio de inconstitucionalidad y lo ganó en primera instancia, lo ganó en segunda instancia, en el Superior Tribunal de Justicia de Tucumán también lo avaló, la provincia de Tucumán se quedó con el recurso federal, fue a la Suprema Corte, y la Suprema Corte, por aplicación del artículo 280, el famoso artículo 280, desestimó el tratamiento porque consideraba que el pleito ya estaba resuelto con el 280, en cierto modo termina siendo una ratificación de la sentencia anterior que tiene que revisar el Superior Tribunal. Resuelta esa cuestión jurídica, el INAES, muy pertinentemente, hizo un trabajo de investigación muy profundo, juntó juristas y sacó una resolución, porque es la autoridad de aplicación nuestra, indicando que las cooperativas y las mutuales son entidades sin fines de lucro. Por ende, no debían pagar ingreso bruto. Inmediatamente apareció el Comité Federal diciendo, mire, el tema de ingreso bruto nos corresponde a nosotros. Bueno, ahí tenemos abierto una instancia de quizás ir al Comité Federal a pedir, ¿qué cosa? Que el Comité Federal le haga cumplir la obligación que asumió las provincias. Nada más. O sea, no hay que hacer juicio. Si, mire, si usted tenía obligación, tiene una ley que tenía que cumplir y no la cumple. Las razones no sé. Pero bueno, obviamente es una tarea muy difícil revertir esa posición de las provincias, más que todo acuciados por sus déficits y por sus presupuestos. Bueno, Héctor, te agradecemos muy clara la explicación. Gracias por charlar con nosotros en este día, por poder compartir un rato sobre temas relacionados a la economía social, este sector de la economía tan importante, ¿no? 10% del Producto Bruto Interno no es menor, evidentemente, y mucha gente está involucrada, mucho trabajo, mucha producción, muchos servicios, ¿no? Sí. Y hay que tener claro siempre cuál es el rumbo que lleva, ¿no? Mire, yo estoy teniendo un trabajo ahora de investigación que hace referencia a qué herramientas apelaron los países cuando estuvieron en sus máximas crisis. Europa, su máxima crisis, su gran última crisis fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial había que reorganizar desde los trabajos, las familias, las empresas y los estados. Ellos tuvieron mucha ayuda exterior, varios países, pero la sociedad, para salir de la crisis, se organizó bajo forma de organizaciones solidarias. El norte de Italia, que es el norte más productivo de Italia, que es el que le permite ingresar en los países más desarrollados, la base de financiamiento que desarrolló en el año 48, posterior a la guerra, fue los sistemas cooperativos y mutuales. Alemania, para la reconstrucción de la economía familiar y la economía comunal, apeló a una organización que es muy, muy, muy rica en experiencia y que estamos en contacto con ellos, que son las Sparkassen. Entonces, del mismo modo, Italia, España, Francia mismo, todo el sistema de salud en Francia corre sobre el sistema mutual, apelaron post-crisis a sistemas solidarios. Eso, señor Alanís, eso va a ser una realidad, más allá de la dimensión del 10%. No es tan solo medir la foto, sino tener la visión de la necesidad que va a tener la sociedad argentina en cómo va a salir desde necesidades básicas en adelante. Hoy la comida es un problema, el medicamento es un problema y la salud es un problema existencial para familias de clases medias. Deje el tema de la vivienda, deje el tema de la educación, digamos, que todavía puede ir, hay transporte público, hay sistemas públicos de enseñanza.
pero la salud a nivel de las únicas organizaciones que tienen la capacidad, el compromiso de hacer eso son las economías. Ese hecho es el que viene de la reconstrucción de los países. Tan es así que los países después de la guerra, de la última guerra, de la guerra de los países balcánicos, también apeló a lo mismo. Mire que usted. Héctor. Muchas gracias, Dani, por la invitación, a su Bueno, disposición. bueno, muchas gracias a vos por compartir este rato con nosotros, muy clara todas las explicaciones. Te mandamos un abrazo y que tengas un buen día. Quedo a su disposición, un gusto. Muchas gracias por la invitación.